Saludos. Titulamos este vídeo Tierra toroide, visualización, comprensión, tierra cóncava convexa toroidal número 10. Nosotros seguimos en este vídeo presentando maquetas de la tierra cóncava convexa toroidal. Las estamos presentando de modo estático y seguidamente vamos a intentar ir expresando los movimientos, es decir, maquetas interpretadas de modo dinámico, y esto es más difícil. Por tanto, nosotros tenemos que ir parcializando, es decir, por partes, y progresivamente pues ir integrando las distintas partes para hacer comprensible este modelo. Porque tenemos que decir, y ya lo hemos dicho anteriormente, que expresar un modelo total, un modelo de la totalidad, es decir, de la forma y movimientos de la totalidad, pues no es fácil. Nosotros simplemente recordamos que expusimos de un modo parcial el movimiento elemental de los dos esferoides de nuestro modelo, que sería el esferoide cielo o esferoide convexo y el esferoide cóncavo o esferoide suelo que nosotros pisamos, y expusimos de un modo parcial este movimiento a modo de un fractal del corazón. Entonces nosotros, con movimientos de manos, pues lo simplificamos al máximo. Dijimos, vamos a hacer abstracción del movimiento de derecha a izquierda, incluso interior y exterior, sino simplemente el arriba y el abajo. Y entonces dijimos, al igual que el corazón partiendo de un punto de equilibrio, pues se produce una diástole, pues así el esferoide, los dos esferoides pues se separan, uno caminando hacia arriba, dijésemos, y otro hacia abajo, y esto sería una diástole. Luego cuando se llega a un máximo, dijésemos así, de ese movimiento, pues se produce el movimiento inverso, es decir, otra vez volver al punto de partida, y entonces aquí se pulsa de nuevo. Entonces los movimientos sería pulsación, sería diástole, sístole y pulsación, diástole, sístole y pulsación, es decir, dilatación, contracción y pulsación. Dijimos, esto es evidentemente pues un fractal del corazón, porque todo funciona del mismo modo simple y profundo. El universo y la Tierra, que el universo y la Tierra en nuestro modelo son exactamente lo mismo. Pero también tenemos que decir que hemos simplificado al máximo y que ahora en este vídeo y sobre todo en el siguiente, pues vamos a tener que exponer precisamente la totalidad y no la parcialidad, es decir, la totalidad de los movimientos, porque dijimos, no solamente es el arriba y el abajo, sino es también el de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, es este movimiento. Y también el tercer eje, que sería adelante y hacia atrás. Luego estos tres ejes de todo volumen y del espacio, pues tenemos que expresarlos. Tenemos que expresarlo en lo que se llaman los movimientos o el dinamismo de este universo. Y eso es lo que realmente pues ya es más difícil de visualizar. Por eso estamos nosotros yendo de modo parcial. Pero a nosotros nos gustaría que quizás futuros investigadores, alguno pues lo realice no solamente en maquetas, sino en programas informáticos, pues precisamente esta visualización que te da precisamente, es difícil porque supone la totalidad, pero nosotros lo tenemos muy claro en nuestra mente, pero realizarlo mediante esquemas gráficos, sobre todo integrando todos esos movimientos, pues no nos sentimos capacitados a realizar precisamente esa maqueta. Por tanto, nosotros ahora en este vídeo, pues vamos a seguir precisamente ahondando o profundizando en este modelo en relación
con esta parte estática y esta parte dinámica. Entonces tenemos que decir que para entender precisamente en profundidad este modelo, pues hay que saber que precisamente se basa también en un tercer eje que es invisible, que está representado aquí en amarillo. Este podemos decir que es el tercer eje, que es la base sobre la cual se asienta precisamente los dos esferoides y sus movimientos. Entonces, en esta base, de un modo equilibrado, pues estaría un eje horizontal, que sería precisamente donde se produce la pulsación y el mayor acercamiento a la fuente en el modelo real. Y un eje vertical, que precisamente lo que te indica es la separación o la diferencia o el desequilibrio. Tenemos que decir que precisamente nosotros estamos tratando el modelo real actual, que decimos que es una dimensión secundaria manipulada e intervenida, y que precisamente habría un modelo previo que estaría representado precisamente en equilibrio y en semejanza de este que tenemos aquí, pero que ese es otro tema y no podemos tratarlo. Simplemente nos vamos a ceñir a la realidad que nosotros vivimos, la realidad experiencial de nuestro modelo actual. Entonces tenemos que recordar que precisamente esto es una esquematización de los dos esferoides. El rojo, que va en movimiento, que estaría representado en este caso por el Sol en movimiento de estrógiro, y el movimiento opuesto, lo volvemos a recordar, que sería el cóncavo, el esferoide cóncavo, que va en sentido levógiro. Los dos movimientos conjuntados y paralelos, pues en un punto como aquí puede ser precisamente a las 12 del mediodía, pues se produciría, como ya sabemos, el máximo acercamiento a este eje, y precisamente serían precisamente las 12 del mediodía, el tiempo de máxima luz y calor en este hemisferio, mientras que en el siguiente, ya lo expusimos en el vídeo anterior, pues sería lo opuesto. Entonces estos dos movimientos vamos a seguir en ellos, evidentemente, pues redundando en estos dos movimientos. Y entonces también tenemos que recordar que hemos expuesto una maqueta que tenemos aquí a la izquierda, que esta sería una maqueta que se nos ha ocurrido. Hay otras maneras, evidentemente, de representarlo, pero ya lo vimos en el vídeo anterior, que para poder hacerlo visible hemos tenido que poner el esferoide convexo cielo en pequeñito, como ya dijimos aquí en rojo, para poder visualizar la parte interior. Nosotros estaríamos en la parte interior azul, y por la parte más exterior, que sería la parte en marrón, pues esta sería la corteza. Esto sería precisamente para hacerlo visible, para hacer visible esta esfera o esta maqueta, y por supuesto necesitaría la explicación de estas partes, precisamente la persona que esté enseñándola, que le diga exactamente cómo es y no como está puesta aquí, precisamente para poderla hacer más visible. Entonces, esta parte de esta maqueta, para poder nosotros llegar a entenderla, porque esta sería la exterioridad, lo que existe, pues tenemos que ir dijéramos así, a la esencia o al centro más simplificado de tres ejes que tenemos expuesto aquí. Aquí a la derecha tenemos expuesto tres ejes de la manera más simplificada, y hemos hecho un corte polar, de polo a polo. Y así, por ejemplo, este sería el rojo, como ya sabemos, el esferoide convexo o cielo. El azul o celeste, pues sería el esferoide cóncavo que nosotros pisamos, y en el centro, y separando los dos esferoides, lo hemos puesto en amarillo porque ahí precisamente es donde está separando y actuando la fuente. Este sería la parte del cielo que nosotros vemos este esferoide, pero lo que nos separa de él es precisamente este éter, porque el éter, ya lo hemos dicho, lo tenemos en el centro y también lo tenemos por todo el borde exterior de esta corteza. Y a la corteza le hemos dado, esto quizá lo expliquemos en otro vídeo, le hemos dado un leve color marroncito antes del amarillo, porque esta corteza es la parte más exterior y responde a una infradimensión que lamentablemente nosotros también consideramos que está actuando desde siempre en nuestra dimensión, pero ese es otro tema. Aquí lo que nosotros queremos centrarnos precisamente en que este esquema lo hemos simplificado al máximo. Hemos tomado, como ya hemos dicho en el vídeo anterior, hemos tomado una división inicial básica, es decir, un polo sería el esferoide cóncavo y otro polo sería el esferoide convexo, aunque ya sabemos
y esto sería siguiente nivel sería precisamente pues ya analizar que precisamente en todo esferoide, como en el esferoide cielo, pues también existen dos polos, al igual que en la Tierra existen dos polos, pero a efectos reales fundamentales pues conviene tratar simplemente la simplificación máxima, que es un polo, la Tierra cóncava, un polo, y otro polo pues el esferoide convexo Sol, y estaría representado por el Sol. Entonces tenemos que decir que hacemos esta división precisamente para integrar precisamente lo que es visible y tenemos aquí, pues integrarlo también con la totalidad, con un modelo de la totalidad, para poder comprender precisamente esta totalidad. Entonces nosotros ahora recordamos, por ejemplo, que si te centras solamente en partes, si te centras en partes que a lo mejor son visibles y experimentables y te quedas en ellas, pues realmente no adquieres comprensión. Tienes que remitirte a la totalidad de todos los fenómenos que tú observas en tu realidad. Así, por ejemplo, estamos pensando ahora en los terraplanistas. Los terraplanistas, por ejemplo, pues ven todo plano, ven precisamente el horizonte plano, se elevan, lo siguen viendo plano, ven el agua, que el agua, donde ellos lo analizan, no se curva, y entonces simplemente se quedan en esa parte, pero no deben de quedarse en esa parte, porque también sabrán que esa parte que es visible y es experimentable, pues tienes que integrarla en el todo. Y entonces, por ejemplo, en el todo, cuando tú observas también una fenomenología que no se adapta a esa parte, que nos dice que todo es plano, y el agua no se curva, como por ejemplo cuando analizas los mapas reales de desplazamientos de barcos y aviones en la Tierra y ven que precisamente con el mapa de la Tierra plana no cuadra, no pueden cuadrar de ninguna manera, pues entonces lo conveniente es buscar precisamente un modelo que lo complete, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros vemos por ejemplo, y se nos ocurre ¿cuál puede ser el dilema de los terraplanistas? Puede ser el dilema semejante a cuando una persona, por ejemplo, se monta a lo mejor en un burro, por ejemplo, y le pone por delante con un palo sostenida una zanahoria, y el burro avanza hacia la zanahoria y nunca la alcanza. Entonces el burro pues puede llegar a pensar que lo que les separa es un espacio infinito, por ejemplo. Puede llegar a pensar eso. Pues entonces nosotros pensamos que algo semejante les ocurre a los terraplanistas si se centran simplemente dándole total realidad a lo que ellos perciben, sin darse cuenta que ellos mismos, al estar aquí actuando precisamente y moviéndose en este espacio terrestre, pues precisamente lo están alterando. El espacio terrestre para la experiencia se va transformando a medida que también uno se desplaza por él, de tal manera que si ellos van con sus cámaras avanzando y viendo la superficie plana o el agua plana, pues entonces ellos creen que en realidad pues es así totalmente. Les está pasando algo semejante pues a este burro que no se da cuenta que él está avanzando, y su propio movimiento y su propia existencia y el movimiento de ondas que se dan aquí en esta dimensión y cómo está estructurado, pues le hacen a él siempre verlo plano, pero como totalidad pues no es plano. Entonces eso es lo que consideramos que no deben aferrarse precisamente porque cuando ya lo componen en un mapa ven que no cuadra precisamente. Entonces nosotros eso es lo que estamos haciendo, precisamente este mapa real. Para poder entenderlo tenemos que verlo en la forma toroidal, para poder entender sus movimientos y la fenomenología que en él se produce. Y entonces hacemos este esquema, que es el más simplificado posible que nosotros consideramos, y entonces esto sería una representación toroidal. Entonces aquí ya hemos dicho en otros vídeos, y acabamos de recordarlo, que precisamente el movimiento del esferoide convexo cielo pues es destrógiro, es decir, iría en este sentido, iría de derecha o izquierda o de este a oeste, como por donde sale el sol, de este a oeste, mientras que el movimiento del esferoide cóncavo pues sería el contrario, iría de oeste a este. Ese sería el movimiento. Y entonces, en una maqueta o en un programa informático, ¿cómo se podría esto representar para la comprensión o visualización de las personas? Pues se nos ocurre
se nos ocurre, por ejemplo, que se podrían realizar maquetas con porciones que se iluminen y parcialmente digan, pues mira, vamos a ver precisamente la parte que se ilumine de esta manera, el esferoide cóncavo o el esferoide convexo o el centro. De esa manera se puede ir visualizando, pero también otra manera que se nos ocurre es realizar en un esferoide, pues una participación, realizar esferas que cada una parciales de un cuarto de esferas. Entonces esto sería una vista, pero una vista desde arriba, mientras que esto sería una vista precisamente en horizontal o una vista según tú lo ves de frente a ti, pues esta sería la visión de lo que se nos ocurre como representación visto desde arriba hacia abajo. Es decir, entonces esto sería un corte ecuatorial, mientras que esto sería un corte polar. Entonces, en este corte ecuatorial, si se establecen, por ejemplo, una división en 4 partes y consideras un cuarto, como estamos viendo aquí, el esferoide cóncavo suelo y otro cuarto esferoide cielo en rojo, y entonces los haces caminar cada uno en el sentido que ya sabemos cuál es, el estrógilo y levógiro, y ahora, por ejemplo, lo colocas en vez de esta forma, para que lo visualicen, lo colocamos así, de esta manera, pues entonces de frente la persona en un principio para verlo solamente verá el amarillo. Muy bien, pues entonces se le da la animación y entonces empiezan a moverse con su respectivo movimiento. Entonces, de este a oeste el esferoide cielo y de oeste a este el esferoide suelo. Y entonces veremos que se irán acercando uno a otro hasta llegar a este punto central, y entonces después de este punto central pues cada uno seguirá su camino. Entonces, ¿cuál será precisamente la comprensión de esta animación? Pues será la comprensión precisamente del movimiento real de los dos esferoides. Entonces, una persona situada en este esferoide, por ejemplo, pues cuando pase de esta línea, pues irá viendo cómo el Sol se va acercando a él, mientras que él mismo también irá acercándose hasta llegar a este punto máximo. Cuando estén en este punto máximo, pues ya el amarillo no estará aquí, ya el amarillo estará allí en la otra parte posterior. Esto sería semejante al día y la noche, mientras que aquí estaría el día, cuando estén en este punto los dos concentrados, y serían las 12 pues allí, del día, pues allí serían las 12 de la noche, porque estaría solamente todo en amarillo, y aquí estaría precisamente el día. Después siguen su camino y entonces hasta el punto de retorno. Y de esta manera se puede hacer una animación que se vea comprensible precisamente el movimiento de los dos esferoides encontrándose, y al mismo tiempo también la pulsación. Porque, por ejemplo, cuando veamos que estén en este punto y se diga pulsación, pues entonces irían los dos, que serían las 6 de la mañana, por ejemplo, pues irían los dos avanzando uno hacia otro. Al llegar aquí serían las 12 del día, este es el máximo ascenso, y entonces se produciría otra vez el descenso, y cuando sean las 6 de la tarde, estén descendiendo, pues se produciría la siguiente pulsación y seguirían avanzando, y así se iría renovando y se iría visualizando precisamente la pulsación. El punto amarillo, cuando se perciba todo en amarillo, pues eso sería el mundo de la pulsación o de la fuente. Ahí está pulsación. Y luego de la pulsación se produciría lo que estamos viendo ya, los movimientos de ascenso y luego de descenso y de pulsación. Y esto sería una animación que daría comprensión a esta verdadera realidad que estamos decodificando y que vemos que es totalmente coherente con toda la realidad y fácil y fractal con todo, evidentemente. Terminamos en el siguiente vídeo, pues, porque aquí hemos simplificado al máximo, pero esto mismo en el siguiente vídeo lo vamos a ver ya no solamente en dirección este-oeste, como hemos dicho, sino también vamos a ver cómo se conjugan, porque tienen que conjugarse, pues también las direcciones del arriba y el abajo y el adentro y hacia afuera, porque se conjugan todo precisamente en este movimiento de la totalidad. Por eso decimos que tenemos que ir por partes, precisamente para hacerlo comprensible. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.